Bienvenidos a Un beso en la taza. Soy Olga Paraíso y hoy quiero hablarte de una película que seguro te ha dejado una huella profunda. Protagonizada por Jack Nicholson y basada en el libro de Ken Kesey. Quizá la recuerdes por su fuerza, por ese personaje irreverente, McMurphy, que entra en un hospital psiquiátrico para desafiar todo lo establecido. Pero hoy no vamos a hablar solo de la historia, sino de lo que esa historia nos susurra al oído, sobre la libertad, sobre la locura y sobre los límites invisibles que a veces nos ponemos o nos ponen. ¿Te has parado a pensar alguna vez dónde está la línea que separa la locura de la libertad? Porque a veces lo que llaman loco es simplemente alguien que se atreve a mirar el mundo con otros ojos. Lo que llaman una persona rarita puede que detrás tenga un síndrome que tú desconozcas. Yo pienso en personas con síndromes como el Asperger que sienten y ven la realidad de forma diferente, a menudo con una sensibilidad especial para ciertas cosas, pero que también pueden chocar con la poca empatía que a veces hay a su alrededor. Es como si la sociedad esperara que todos pensáramos igual, que sintamos igual, y cuando alguien no encaja, se le etiqueta o se le aparta. Pero quizás esa diferencia es justamente una forma de libertad, una manera auténtica de estar en el mundo. ¿No crees que todos llevamos un poco de ese McMurphy dentro? Esa voz que susurra: no, hoy no voy a seguir las reglas si no quiero. Así que, mientras tomas tu café, te invito a acompañarme a explorar este rincón donde la rebeldía y la reflexión se encuentran. Mientras tomas un sorbo de tu café o la bebida que te hayas preparado, piensa en McMurphy, ese hombre que llega al hospital psiquiátrico como un torbellino de vida. Él no encaja en ese lugar y, sin embargo, decide quedarse para enfrentarse a la rigidez, a las normas que aprisionan tanto cuerpos como mentes. Me gusta imaginar su risa desafiante, esa energía que parece contagiar a los demás pacientes, despertando en ellos algo dormido. Y aquí, en esta taza que sostiene tus manos, se guarda también un poco de esa rebelión silenciosa. Porque la verdadera locura no está en romper las reglas, sino en dejar que nos dominen sin cuestionarlas. En la película, el jefe Bromden, un hombre que finge ser sordo y mudo, es quien nos narra esta historia. Él representa la voz callada, la mirada que observa todo desde la sombra. A través de sus ojos aprendemos que a veces el silencio es más profundo que cualquier grito. Pensar en Bromden me lleva a reflexionar sobre cuántas veces guardamos nuestro sentir para no incomodar, para no ser el rarito, esa sumisión callada que se parece mucho a la locura impuesta. Y, sin embargo, McMurphy llega como un soplo de aire fresco. No solo desafía a los médicos, también despierta a esos pacientes, les devuelve la voz y el deseo de vivir, aunque sea dentro de esas paredes. ¿No es esa una metáfora hermosa? A veces, en medio de las circunstancias que nos limitan, solo necesitamos a alguien que nos recuerde que podemos rebelarnos, que podemos volver a sonreír. Acércate un poco. Te imagino a ti, oyente, en tu rincón con tu taza en las manos. Quizá estés viviendo tus propias batallas, tus propias normas invisibles, y quizás hoy
ese susurro de McMurphy te llegue como una llamada a recuperar tu libertad interior. Porque, ¿qué es la libertad sino la capacidad de elegir quién ser, incluso cuando el mundo insiste en encasillarnos? Me gusta pensar también en la palabra locura y en cómo la usamos. En Alguien voló sobre el nido del cuco, la locura no es solo una enfermedad, sino una etiqueta que la sociedad coloca para controlar, para aislar a quienes no encajan en su molde. Recuerdo escuchar una vez a un psiquiatra que dijo: «A mí lo que me da miedo son la cantidad de locos sueltos que hay por la calle sin medicar». ¿Y no te parece curioso que muchas veces lo que llamamos loco es simplemente alguien que siente más, que ve más o que se atreve a ser diferente? Yo tenía la tienda de aromas del Paraíso en Mallorca, un lugar lleno de fragancias y calma. Recuerdo una vez que entró un chico joven de unos 40 años, que tenía una forma muy particular de ver el mundo. Para algunos podría parecer diferente, incluso incomprendido, pero yo sentí en él una sensibilidad especial, una manera única de conectar con las cosas que para otros pasaban desapercibidas. Esa experiencia me hizo pensar en cómo a veces la locura no es más que una etiqueta para quien simplemente vive con un ritmo distinto, con una percepción más profunda o diferente. Esta persona entró, olió los jabones y empezó a hablar sobre los aromas, la brisa, el mar. Incluso recitó alguna poesía mientras sostenía un jabón en sus manos. Fue como si estuviera conectando con algo muy profundo. Al día siguiente volvió y, para mi sorpresa, me trajo un tupper con una comida que él mismo había preparado. Esa generosidad tan sencilla y auténtica me conmovió. Fue un gesto que para mí hablaba de una forma distinta de ver el mundo. Era como si quisiera compartir algo que él había preparado. No volví a ver a esa persona, pero la imagen de sus ojos, unos ojos azules y aquella barba que me recordaba a Jesucristo, se me quedó grabada para siempre. Imaginaos a ese Jesucristo con esa barba, con esa mirada tan profunda y esa sensibilidad tan única. Fue un encuentro breve, pero justamente hoy, al leer el libro, lo he recordado. ¿Qué habrá sido de esta persona? ¿Quién sabe? McMurphy, con su espíritu indomable, pone en jaque esa definición. Él no está loco, está vivo, y su locura es en realidad la valentía de vivir sin máscaras. En contraste, los que administran el hospital representan ese sistema rígido que teme al cambio, que prefiere mantener todo bajo control, incluso si eso significa apagar a las personas. Y ahí surge una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en sistemas o expectativas que no nos dejan ser libres? ¿Cuántas veces nos hemos reprimido por miedo a ser juzgados? Esa reflexión mientras tomamos el café nos invita a mirar dentro, a reconocer esas cadenas invisibles y a imaginar cómo sería soltarlas, aunque sea un poco. Como dice Bromden en el libro, a veces creo que si pudiera gritar tan fuerte como me duele, haría temblar el mundo. Pero en lugar de eso guardo silencio, porque el ruido solo trae castigo. La locura no está en los que luchan por ser libres,
sino en quienes prefieren mantenerlos enjaulados, aunque sea en mentes y cuerpos. Estas palabras me hacen pensar en cuánto silencio cargamos a veces, por miedo, por evitar conflictos. Pero ese silencio puede ser una prisión aún más dura que las paredes que vemos. Y, sin embargo, la verdadera locura está en permitir que nos encierren sin intentar al menos abrir una rendija para respirar. Antes de continuar, quiero contarte un poco más sobre Brøndben, porque su voz es fundamental en esta historia. Él es un hombre que está internado en el hospital psiquiátrico y que, para protegerse, finge ser sordo y mudo. Nadie sabe que en realidad escucha y entiende todo lo que pasa a su alrededor. A través de sus ojos descubrimos el peso de las reglas, el control que ejercen los médicos y también la chispa de rebeldía que McMurphy despierta en los demás pacientes. Brøndben nos muestra que a veces el silencio no es ausencia. La historia de McMurphy y Brøndben es, al fin y al cabo, un recordatorio de que la libertad puede tomar muchas formas y que la rebeldía no siempre es ruido, a veces es un susurro que nace desde dentro. Bien, mientras seguimos aquí, tú con tu taza y yo con la mía, pienso en cómo esas pequeñas rebeldías cotidianas, esos momentos en los que elegimos ser fieles a nosotros mismos, nos hacen más vivos, más libres. En este mundo que a veces parece exigirnos ser como los demás, donde las reglas parecen invisibles pero muy presentes, tomarse un momento para ser uno mismo es un acto casi revolucionario. Como McMurphy, que con cada gesto te recuerda que la autenticidad vale más que cualquier norma impuesta. Y tú, oyente, que me estás escuchando, quizá hoy también estás haciendo ese acto de rebeldía. Estás aquí, tomando tu café, escuchándome, permitiéndote un respiro para pensar y sentir sin prisas. Porque a veces la locura no está en romper las reglas, sino en dejar que te definan sin cuestionarlas. Y en esta pausa, en este sorbo, podemos encontrar la fuerza para seguir siendo nosotros mismos. Así que brindemos por esas pequeñas libertades diarias, por la voz que nace en el silencio y por el coraje de vivir con autenticidad, aunque sea en el silencio. Así que hoy, mientras terminas tu café, quiero que recuerdes esto. La verdadera libertad no siempre es estruendo ni gritos. A veces es un susurro, un acto pequeño, un gesto pequeño que solo tú sabes hacer. Ser fiel a uno mismo, elegir tu camino, aunque sea en silencio, es la rebeldía más hermosa que existe. Antes de terminar, te recuerdo que ya está disponible la segunda edición de Crónicas Vampíricas de Vera, en un formato más grande, 22 por 15, en tapa dura, e incluye una carta extra muy especial, una misiva íntima de Olga para Vera, escrita desde el corazón, una edición pensada para quienes sienten que también habitan la oscuridad con ella. Y si te apetece seguir escuchando más historias como esta, puedes encontrarnos en iVoox. Allí encontrarás historias para ser leídas, relatos que despiertan la imaginación y también Un beso en la taza, este espacio donde nos encontramos para pensar despacio con una taza entre las manos. Gracias por acompañarme en este beso en la taza. Que la calma y la autenticidad te acompañen hasta el próximo sorbo.